Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues traemos a Scandal con Shoujo S. Bueno, esto es un tour de 2015-2016. Bueno, pues no hace mucho que lo han puesto en, bueno, el que ha subido el vídeo, lógicamente. Así que siempre es bueno ver las bandas en su ambiente natural, que yo creo que debe de ser el directo, si es que eres una banda competente. Y Scandal, pues, tiene pues muy buenas maneras. Es una banda que siempre que ha venido al canal ha dado muy buen resultado. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones y vamos allá. Siempre me llama mucho la atención el contraste de esa voz tan aguda que Tan tiene. aguda y tan nasal. Sí, sí, Tomomi tiene una voz muy particular, totalmente diferente a Rina. Y bueno, todas están muy bien, ¿vale? Haruna y Mami también están súper bien. Lo que veo sobre todo es una banda con mucha confianza en el escenario. Es un sonido así rockero. Sí. Em, Creo que en directo suenan como con más cuerpo y más pegada que en los vídeos musicales. Las voces bien empastadas. Bueno, pues todavía no hemos visto así un solo de guitarra, pero aún así los... De momento. Sí, sí, pero todo es muy ágil, los riffs son muy dinámicos. Qué pedazo de pedalera lleva ahí, estoy viendo ahí. Lo estaba pensando, que menudas pedaleras Sí, tiene. sí, tiene que dar un paso hacia un lateral para cubrirlo todo. Sí, sí. Tienen cierta energía pop, rock, punk en algunas ocasiones, pero claro, es que Tomomi en los coros y las armonías como aporta esa dulzura en el contraste con Rina, pues claro. Bueno, perdón, con Rina es la batería, Haruna es la voz principal. Ay, Dios mío, que siempre estoy yo con las historias. Haruna, es que, claro, Haruna se me va como los bytes con la batería y Haruna aquí es la Harun, cantante. Haruna Onu. Eso es, Rina es la batería. Haruna, en el contraste que hace la voz con Tomomi, pues es increíble. De todas Bueno, maneras, al final canta las cuatro. sí, sí. Mami también canta. De hecho, me ha Echa- llamado la atención porque está cantando Haruna ahí pega al micro sí, y la bajista también. Y aquí Tomomi está separada cantando. sí. No sé si es porque canta muy fuerte o porque no quiere. Puede ser por la proyección, sí, sí, puede ser.
sería engañoso, ¿no? Que teniendo una voz tan finita, resulte que encima lo haga con mucha proyección. Bueno, una vez aclarado mi equivocación de lo de Haruna, Sí, bueno, no, sí, que iba a decir que claro, tengo tan metido a fuego lo de Haruna con la batería de los bytes que claro. para mí es complicado. Em, Haruna, que es complicado llevar la rítmica de la guitarra y cantar, lo hace muy bien. Pero el bajo y la guitarra, que ellas canten es más una ida y venida de voces, más que coros, es más rollo bandmate, ¿vale? Sí, Hay mucho intercambio de voz. Sin embargo, las otras dos componentes hacen algún coro de vez en cuando, pero no está tan presente. No es una segunda voz casi sí, permanente. ¿no? Rina, que es la batería, Sí. pues yo creo que no hace tantos coros porque no es como Hanna, por ejemplo, de Gachari, que Bueno, la pero tía canta ahí. recordemos que Hannah, bueno, por lo menos la primera aparición de televisión que vimos era cantando. Tal vez ella no tiene tan interiorizado lo de cantar y tocar la batería, que de por sí es muy Claro, complicado. no, por eso que a lo mejor, sí, a lo mejor canta muy bien, pero claro, cantar, ya lo hemos dicho muchas veces, que cantar y tocar la batería a la vez. Sí, Rina es una batería que tiene muy buena técnica. Eh, am, Creo que tiene ese interior punk, pero muy precisa. Tiene un golpeo fuerte, aporta adrenalina. Y creo que su groove es muy, muy bueno. Es un grupo con más fuerza de lo que aparenta y en directo creo que tienen muy buen feeling todas juntas. Eh, en un vídeo musical que vimos aquí que estoy enfocando a tu mami, se le veía más infantil y aquí con el pelo suelto parece más mayor, ¿verdad? Sí, Mm. Por eso contrasta más todavía la voz aguda que tiene. claro, claro. Venga, continuamos. ちょっとぐらい傷ついてみたらそうやって優しい言葉にごまかさないで信じないまにはカッコつけないでよ 何年経ってもいつになってもやめないで私がいないとダメダメって言った素直なんてよ強がらないで愛の残像夢見る少女 S ばっかり逃げ切ったりいつか心の鍵を壊すようなあなたがいないと嫌々って言うけどわかんないように消さないように愛情友情知りたいことは曖昧すぎてわからないよいつか心の奥を吐いてくれるあなたを待っている他には何もいらないやいやいや明日を信じていたいやいやいやいやいやいやいやありがとう Que tienen una vocecilla. Sí, sí, está guay. Em, Creo que nos han dado varias sorpresas muy agradables. Por ejemplo,
ese paso adelante que ha dado Haruna haciendo realmente en un solo, pero sí como destacando con una serie de acordes y una mano derecha que mantenía un ritmazo tremendo. Luego con el solo, al final sí ha hecho ese solo con el guagua de Mami, muy rockero, muy chulo. Sí, sí. La batería, lo que te dije, digo que tenía un poquito de alma punk, se ha desatado. Ahí Rin ha dicho aquí estoy yo. Y lo que no me esperaba es que Tomomi empezara a hacer slap, ¿vale? Ahí me he quedado yo. ¿Esto qué es? Así Lo que que pasa es que lo genial. ha hecho distinto a Koga, por ejemplo, ¿no? No Claro, lo ha hecho con el dedo biónico, ¿no? Lo ha hecho con la punta de los dedos. porque Koga es pulgar hacia arriba como Marcus Miller y Tomomi es pulgar hacia abajo como Flea de Red Hot Chili Peppers, ¿vale? Es decir, Tomomi es como eh, otra clase de técnica de slap diferente, ¿vale? Es como Mina. Sí. Así que bueno, perfecto. Muy bien. Ha quedado fantástico. Muy chula la Telecaster. También está, se ve que le ha dado cera. Y bueno, la guitarra de aquí, así si la enfocan. La guitarra solista es una Les Paul azul, azulada, que es muy rara ver una guitarra Les Paul azulada. Así que, bueno, fantástico. Bien, bueno, pues espero que lo haya disfrutado, amigos. Gracias por apoyarnos. El like se agradece, suscribiros, la campanita, dos formas de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del tipo de Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.